a grabar el asunto este. Bueno, hoy quería traer, bueno, nos salimos por fin un poco de la narrativa, ya veníamos medio con unas cuantas reuniones que habíamos hecho relatos y demás, volvemos a la poesía, ¿no es cierto? Y nada menos que con una gran poeta, a mí personalmente es una de las poetas que más me gustan de todos los tiempos y de cualquier lugar, que es Denise Levertov. Ya hicimos alguna cosa. Esto yo creo que es la tercera vez que hago algo de Denise de Bertov. Siempre le encuentro una vuelta nueva, ¿no? Y bueno, y además siempre está bien leer esos textos que tiene algunos textos que son maravillosos. Es una de esas poetas que a mí por momentos, en algún momento es mi poeta preferida. Siempre después cambia, ¿viste? Después pasan las horas, ¿viste? Pero bueno, siempre aparece de alguna forma algún texto de Levertov que a mí me gusta muchísimo. Ahí está entrando Cecilia también. Entonces, bueno, esta mujer nació en el año 1900, no, perdón, 24, ¿eh? A ver, vamos a corroborar porque estoy medio confuso. Sí, nació en el año 24 y pasó, digamos, por el periodo, yo creo, más interesante de la poesía norteamericana, pese a que ella era inglesa. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a hacer una breve cosa biográfica y después vamos más a los textos, ¿no es cierto? Ella nació en Inglaterra y a los veintipico de años se casó ahí con un muchacho y se fueron a vivir, después de haber estado en París un tiempo y en Suiza, se fueron a vivir a Estados Unidos, ¿no? Eh, Denise de Bertov era hija de un judío jasídico, ¿no? Que curiosamente, curiosamente, yo qué sé, se convirtió al anglicanismo allá en Inglaterra y llegó a ser sacerdote de la iglesia anglicana. Ya venimos medio raro con el tema de la religión y todo eso. Y después, sobre el final de su vida, Levertov misma se va a terminar convirtiendo al catolicismo, ¿m? Que es bastante parecido al anglicanismo, pero es un poquito diferente. Entonces, bueno, tiene esta particularidad. Y decía que atravesó el periodo más interesante de la poesía norteamericana porque ya cuando ella empezó a producir, agarró la segunda ola, digamos, del modernismo norteamericano. Estaban todos estos monstruos como William Carlos Williams y Wallace Stevens y toda esa gente a la que también le dedicamos bastante tiempo, nosotros y unas cuantas reuniones, ¿no es cierto? Entonces ella, cuando llega a Estados Unidos, recibe el impacto muy fuerte de esta lengua nueva, ¿no es cierto? Porque tienen el mismo idioma, es como nosotros con los españoles, ¿no es cierto? De alguna forma, es el mismo idioma, pero es distinto, o sea. Entonces recibe el impacto principalmente de la poesía de William Carlos Williams, este, que ya sabemos, ya lo vimos, ¿no es cierto? Es un hombre que trabajó con el idioma estadounidense específicamente, es decir, tomó las cuestiones del habla coloquial de los Estados Unidos y los puso, digamos, en valor poético, por así llamarlo, o utilizó ese registro para escribir sus envíos, ¿no es cierto? Entonces, esto le impacta muchísimo a Denise de Bertov y ella misma empieza a hacer sus producciones ya en un modo así bastante experimental en cuanto a los registros del habla que utilizaba, ¿eh? No me quiero olvidar de nada, ¿no es cierto? Pero además de eso, digamos, ella ya de chica, ya estando todavía en Inglaterra, que estuvo hasta los veintipico de años, empezó a escribir muy joven, ¿no es cierto? A los 10 años ya escribía, ¿no es cierto? Y también empezó a militar muy joven en algunas causas, ¿no es cierto? Por ejemplo, a los 10 15 años ya se había afiliado, o sea, no se había afiliado, pero digamos, militaba para el Partido Comunista, ¿m? Allá en Inglaterra, estando en Inglaterra. Incluso vendía un diario, salía a vender unos diarios por la calle para recaudar fondos para la causa y todo este tipo. Este rasgo de militancia lo va a mantener durante toda su vida, con algunas variantes, ¿no es cierto? Vamos a ver. Pero decía, empezó a escribir chica, ella a los 15 años le manda unos poemas de ella,
nada menos que a Eliot, que estaba yo en Inglaterra. Eliot en aquel momento era el papa de los poetas ingleses, ¿no es cierto? Pese a que también era norteamericano. Y Eliot le contesta y dice que efectivamente que los poemas le habían gustado, que todavía le faltaban algunas cositas, pero la alentó muchísimo para, como para seguir adelante, ¿no es cierto? A pulirse, ¿no? Imagínense, Eliot, nada menos, ¿no? Que te conteste la cartita que le mandas. Bueno, entonces, digamos que arrancó ya con un buen pie, ¿no? A momento están entrando más. Algunos no los conozco, les aclaro, los saludo igual y después nos podemos presentar, así no vemos quiénes somos, ¿no? Bueno, entonces, y bueno, en Estados Unidos, ella empieza a publicar en algunos medios, conoce, por ejemplo, a la poeta Muriel Rukeyser, que es otra gran poeta, esta sí norteamericana, se hacen muy amigas, militan juntas en varias causas, que también tenían que ver con el feminismo, con los derechos civiles y demás. Bueno, entonces, y acá hay algo interesante. En la década del 60 ella toma contacto con los llamados poetas de Black Mountain, ¿no? Que nosotros vimos también acá alguna cosa, ¿no es cierto? Y si bien no es que estaba ella instalada en esta especie de universidad que habían creado estos poetas, ella publicaba bastante en la revista que ellos mismos también publicaban. Entonces se relaciona con estos poetas de Black Mountain que tenían una idea bastante particular de lo que era el oficio de la poesía. Entre estos poetas estaban Charles Olson, que era el principal teórico, ¿no? Y otros, bueno, no importa, no vamos a abundar demasiado porque la idea también es un poco leer algunos textos de ellos, ¿no es cierto? Pero a mí me resulta interesante esta cuestión de Black Mountain y cómo ella asimiló esa influencia de los poetas de Black Mountain, pero también la combinó con la poética de Wallace, sí, de Wallace Stevens, sí, también, y de William Carlos Williams, sobre todo. Ella tiene tres poetas norteamericanos que son su referente, su constelación, William Carlos Williams, Wallace Stevens, eh, Hilda Doolittle, ¿m? Y venía de antes ya, cuatro son, dije tres, son cuatro. Ezra Pound, nada menos. Ezra Pound es ese tipo que nosotros nombramos siempre, inevitablemente, en cada reunión, y que yo creo que nunca lo vamos a ver, pero bueno, siempre aparece como una especie de fantasma acá, Ezra Pound, ¿no? Entonces, ese es básicamente el bastidor de su poesía. Y ella digamos, en general, a lo largo en la evolución de su carrera, tuvo básicamente tres etapas. A mí me cuesta un poco hablar así tan taxativamente de tres etapas, esto, catolicismo, judaísmo, ¿viste? Son todas categorías que, bueno, más o menos, nos sirven para ubicarnos un poco, pero podemos decir que atravesó tres etapas, una primera etapa bastante experimental, ¿m? Una segunda etapa que tuvo más coloreada por el tema de la militancia y arranca acá ya después en la década del 60 y 70 con el tema de los derechos civiles por un lado y por el otro el tema de las protestas contra la guerra de Vietnam, bueno, esas cosas que conocemos, ¿no es cierto? Y su última etapa, que se da a partir de su conversión al catolicismo, sería un poco más, digamos, comillas, espiritual, ¿no es cierto? Volcada hacia un aspecto más trascendente, si uno quiere, ¿viste? Después podemos discutir, a ver, de qué manera todas estas etapas fueron productivas en su carrera, ¿no? Y lo que también tiene esta poeta, que a mí también me la hace interesante, es que pensó mucho y escribió mucho acerca de la poesía en sí, además de escribir sus propios poemas, ¿no es cierto? Teorizó bastante, digamos, o por lo menos pensó bastante en estas cuestiones de cómo se escribe, por qué se escribe, para qué, para quién se escribe, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de cosas. ¿M? Siguiendo un poco la línea de Charles Olson, que era este poeta de Black Mountain, ¿no? Y acá había un dilema,
había, qué sé yo, tampoco sé si era un dilema, pero digamos, había distintas posiciones con respecto a, estamos en plena época del verso libre, ¿no es cierto? Se había salido ya de cierto, una especie de parnasianismo que se venía dando en la poesía de Estados Unidos. Se escribía obviamente en verso libre, ya habían aparecido los beatniks y demás. Y esta gente, tanto los de Black Mountain como anteriormente William Carlos Williams, no eran muy partidarios del verso libre, ¿no es cierto? Y tampoco eran partidarios de la métrica ni nada por el estilo. Entonces, cada uno a su manera se encaraba con este dilema, a ver cómo era el cómo nosotros vamos a plasmar nuestra cuestión. Obviamente se desechaban ya las formas antiguas métrica, rima, y los distintos tipos de poemas que esos preceptos producían, pero estaba la cuestión de la forma. La cuestión de la forma en poesía, acá hay poetas, ¿no es cierto? En este momento, entre nosotros, están entre nosotros, sí, ¿no? Este, yo ahí estoy viendo uno que más o menos sé que es poeta, estoy viendo otro que también. No los quiero mandar al frente porque, viste, yo sé que a veces cuando a uno le dicen poeta es como si le dijeran otra cosa, viste que. Pero bueno, digamos, cada uno de ustedes poetas, tiene más o menos, si no cierta idea, por lo menos cierto instinto, como para plasmar las cosas de una manera y no de otra. ¿Eh? Básicamente es eso. Acá estaba esa cuestión. Entonces, esta gente, William Carlos Williams, Charles Olson, Denis Levertov y otros, no vamos a abundar demasiado, Robert Greeley, en fin, lo que los tipos postulaban era más o menos lo siguiente, o sea, no al verso libre, el verso libre entendido como la tirada anárquica, ¿no es cierto? En la que cualquier cosa que uno escribiera ya tenía valor de por sí, sino que había que volver a encontrar la forma de alguna manera, sin caer en los viejos preceptos de la métrica, de la rima y de las aliteraciones y de todas esas cuestiones. Entonces cada uno lo resolvió a su manera. William Carlos Williams inventó una cosa que nadie la entiende demasiado tampoco, a él supuestamente le funcionaba, que era el pie variable. Ya lo vimos esto, una cierta división caprichosa de los, caprichosa no, o sea, según él estaba justificada de los versos, le daba un dibujo raro a la partitura esa textual, y Olson hablaba del verso proyectivo, por ejemplo, es decir, el contenido del, del poema proyectaba la forma en que el poema debía ser escrito, ¿no? Y Denis de Bertov hablaba de la poesía orgánica. ¿Mm? ¿Qué quería decir con poesía orgánica? Bueno, quería decir, más o menos, digo yo, no soy su intérprete, ¿no es cierto? Pero ella decía que, por ejemplo, en el verso libre, cada verso, cada línea, cuando digo verso digo línea de un poema, o sea, el verso libre aislaba el sentido de cada línea tenía un sentido, expresaba algo, decía algo, y eso el poeta lo daba por correcto, ¿no? Entonces, un poema escrito en verso libre era una sucesión de cláusulas, cada una de las cuales estaba contando algo, estaba diciendo algo, o al menos tenía cierto sentido, abría y cerraba, sin tener en cuenta ningún otro criterio que no fuera el semántico. Entonces ella decía, bueno, bien, ahora ella proponía la forma orgánica. La forma orgánica tiene que ver con lo siguiente, está bien, cada línea es una cláusula importante, está diciendo algo bien, pero cada línea también tiene un ritmo, ¿m? Una cierta cadencia. ¿M? Entonces, yo escribo el primer borrador de mi texto, tengo las líneas, este, intuitivamente le voy a dar cierta cadencia, cierta respiración que me es propia. Ahora, cuando yo leo el conjunto del poema, el poema en general tiene un ritmo más allá de cada línea. Entonces,
Después había que modificar cada línea siguiendo más o menos la tónica general del ritmo de todo el poema. Es decir, que cada línea de alguna forma modificaba a las anteriores y a las sucesivas, ¿eh? Esto es un trabajo con la forma, buscando sobre todo una caída, una cadencia. Yo no quiero hablar de música porque la música es otro rubro, ¿no es cierto? Es otro arte. Pero bueno, digamos, darle cierta impronta musical a los textos que obraran de bastidor para en todo caso para el contenido semántico. ¿Se entiende más o menos algo de esto? Mm. O no se entiende nada. No, sí se entiende. Bueno, a esto Denis de Berthold le llamaba formas abiertas. Es decir, y obviamente estas formas abiertas se aplicaban a un poema. O sea, cada poema tenía su propia forma. No era que uno generaba una receta para después componer distintos poemas, ¿eh? No estábamos inventando el soneto, ni mucho menos. Cada poema tenía su propio requerimiento formal. Esto tiene que ver con el verso proyectivo de Charles Olson, ¿no? Entonces, también, además de forma orgánica, ella la llamaba formas no reutilizables. ¿Mm? Es decir, yo tengo un poema X que escribí ahora que tiene su forma, esa forma yo no la voy a volver a poder usar en otro poema, porque el próximo poema que escriba va a tener otra intensidad, va a tener otra electricidad, va a tener otro contenido que me va a generar necesariamente otra forma, ¿m? También abierta y también orgánica. Ninguna de estas cosas es verso libre. El verso libre, Denis Levertov lo ponía directamente fuera del asunto artístico, por el hecho aquel de que todo fenómeno artístico, en todo caso, en cualquier rubro, digamos, adquiere sentido cuando se maneja dentro de ciertas limitaciones, ¿eh? Porque si no, cualquier cosa es cualquier cosa, y todo vale lo mismo. Entonces, si yo dentro de ciertas restricciones que se me imponen de afuera, como antiguamente, antes tenía que escribir un soneto, o que se me imponen de adentro por necesidades rítmicas o caprichos que yo le quiero dar al poema, entonces, ahí sí, si yo puedo resolver eso, estoy resolviendo esas limitaciones, estoy trabajando con esas limitaciones. El resultado, que nunca está garantizado en todo caso, sería una obra de arte, o un objeto, artístico. A ver, un segundito que tengo acá una cuestión. Sí. Bueno, esto más o menos es el bastidor, en el que ella se movía. ¿M? A ver, acá está, Roxana, que me está pidiendo, no sé qué me está pidiendo el enlace porque acaba de llegar y cayó de otro planeta y no tiene la menor idea cómo entrar. Ahora se lo vamos a mandar. ¿Alguna preguntita con respecto a esto? ¿No? Bueno, les quiero aclarar otra cosa. Todo esto que yo les acabo de decir, y que suena tan, tan interesante, creo yo, no lo vamos a poder ver justamente en los textos que vamos a leer ahora, porque vamos a leer traducciones. Entonces, otra vez, en las traducciones se pierden estos juegos, o este trabajo con la forma, ¿no es cierto?, con la forma orgánica y demás, inevitablemente se pierde. Una traducción, este, en todo caso, hasta donde llega, es a transmitir algo de la semántica de la cuestión. Y por ahí, si uno tiene suerte, alguna cuestión mínimamente del ritmo, pero poca cosa, porque son dos idiomas completamente diferentes, ¿no es cierto? Si uno quisiera trasladar, toda la carga del poema original al idioma español, en este caso, inevitablemente quedaría algo que no sonaría muy bien, ¿viste? Sí, que sonaría demasiado artificioso, entonces no tiene mucho sentido eso. A ver, vamos a pasarle el enlace a Mónica, así puede entrar. Ahí estamos. Bueno, entonces, les decía,
pensó mucho de eso. Hay varios tratados. Ahí, ya que hoy hablamos de la publicación esta, Hablar de Poesía. Bueno, ahí en Hablar de Poesía ustedes van a encontrar un par de ensayos teóricos de Libertad. Hoy ya daba clases, ¿eh? Daba clases, dio clases en Berkeley, dio clases en grandes universidades, ¿no? Sin siquiera tener un título, digamos, que la avalara demasiado, ¿no? Pero bueno. Este, ella habla muchísimo y yo creo que esos textos teóricos son bastante esclarecedores, no pues nos van a enseñar a escribir poesía, pero sí nos van a avivar de ciertas cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Dicho esto, a mí me gustaría leer un fragmento de una entrevista que a ella le hacen. em, Y dice lo siguiente, acá estoy admitiendo a otra persona, vamos así, dice, el periodista le pregunta, o sea que usted no cree en dejar intacto el primer borrador escrito de un tirón, incluso con errores ortográficos, y ella le contesta, no, de ninguna manera. Sí estoy convencida de que es indispensable para el poeta recibir un impulso inicial que siempre es algo dado y sobre el cual él no puede ejercer ningún control. O se recibe ese impulso o no se lo recibe. Y creo que cada poema debe surgir de un nivel muy profundo del poeta, porque si no el poema no estará vivo, no podrá vivir, no será viable. Entonces, dice, por eso creo además que parte importante del talento de un poeta es el instinto de saber cuándo empezar a escribir un poema. Eso es interesante, ¿no es cierto? O sea, estas cosas no hay que tomarlas al pie de la letra, porque era la visión de ella. Cada uno de nosotros puede tener una visión diferente, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que ella está hablando desde una manera de hacer las cosas. Hay muchas maneras de hacer las cosas, no hay una sola. Yo tiendo a estar de acuerdo, a mí la poesía que más me interesa es justamente esta de la que habla Levertov, ¿no es cierto? Entonces ella habla acá de este primer impulso, ¿no? Que se recibe o no se recibe. Esto no tiene nada que ver con la inspiración ni con ninguna cuestión mágica, son cosas que pasan o que no pasan, ¿viste? eh, a cualquiera de nosotros nos pueden pasar o pueden no pasarnos. Ahora, si no nos pasa, intentar escribir un poema desde otro lugar, o por rutina, ¿no es cierto? O por mecanismo, eh, va a salir otra cosa, ¿viste? No, no va a salir esta cuestión de la pulsión que se quiere manifestar de alguna forma. Ella dice que el poeta es llevado al habla por una cuestión que es un impulso, un chispazo. Uno, viste, toca el cable pelado y alguna cuestión se le suscita. Ahora, esa primera cosa que se le suscita a uno cuando recibe el impulso, no es nada todavía, ¿eh? Es simplemente un indicador de lo que se podría hacer con esas primeras palabras que uno provisoriamente toma nota, ¿no es cierto? Y por lo general, por eso le pregunta a los, si ella no se queda con los borradores, sino con los sí, que corrige. Por lo general, con ese borrador no tenemos casi nada. Eso es un pretexto y después se verá qué hacemos con eso, ¿no es cierto? Ese primer impulso que nos hace a nosotros plasmar algunas palabras y que es siempre provisorio, ¿eh? Es un indicador de hacia dónde quiere ir ese texto. ¿M? Y hacia dónde quiere ir ese texto. Y nosotros, digamos, en todo caso, a partir de ahí ya empezamos a trabajar para ese texto, ¿no es cierto? Según esos indicadores que a veces son un poco torpes, ¿no es cierto? O son un poco apresurados. Eso es básicamente la manera de trabajar que tenía ella. Y decía que el poeta debería saber cuándo tiene que empezar a escribir el poema. O sea, no apurarse, no apurar la cosa, no sentarse a tratar de escribir, ¿viste? Eso no, o sea, no rinde, o al menos no rinde para este tipo de poética. ¿No? A lo mejor en otro caso sí. Entonces, bueno, es todo, cuando estamos considerando la poesía de Levertov, más que considerar el qué escribe, hay que considerar el cómo escribe. O, si queremos decirlo de otra manera, nosotros mismos deberíamos considerar antes de lo que escribimos, o acerca de lo que escribimos, acerca de cómo vamos a escribir sobre eso. ¿Eh? La forma, en este caso, tiene tanta importancia como el llamado contenido, ¿no es cierto? Si es que el contenido
tiene algún tipo de importancia, ¿no es cierto? No lo sabemos todavía, yo no me atrevería a afirmarlo. Bueno, ¿alguna cuestión? Y si no, empezamos a arrancar leyendo algunos textos, ¿no? Bien, perfecto. Entonces vamos a leer algunos textos, después vamos a volver con algún otro textual de ella que es interesante, ¿no? Este, bueno, decíamos, ¿no es cierto?, que ella se había convertido al catolicismo, siempre tuvo, igualmente en todas sus etapas, una cierta apertura a algo que podríamos llamar trascendental, ¿eh? Esa otra instancia, ¿no es cierto?, que no se sabe muy bien qué es. Sobre el final de su vida, ella lo fue encuadrando más en el asunto del cristianismo o del catolicismo, pero siempre tuvo esa cuestión. Antes, lo remitía a una instancia misteriosa a la que no definía demasiado. Ella va a escribir, en este contexto, una especie de misa, una misa, dedicada a Santo Tomás, pero no Santo Tomás de Aquino, el otro, Santo Tomás el apóstol, ¿no? Aquel apóstol de Jesús que le decían el escéptico, porque cuando vio que Jesús había resucitado, no creía que eso fuera posible, ¿no es cierto? Hasta que no le mostraron las llagas y demás, y después parece que sí, que se convenció, que andás a ver, pero bueno, básicamente su primera actitud, fue de no, ¿viste? Esto es cualquier cosa. Entonces ella justamente dedica esta misa a este Santo Tomás, el incrédulo en aquel momento, ¿m? Justamente, eh, si bien tiene el formato de misa, está, ¿viste? El Agnus Dei, el Sanctus, todos los movimientos de la misa, pero están, vamos a leerlo. A ver, yo tengo ahí dos movimientos que les puse, la misa es más larga, pues si no, era muy largo. Y dicen lo siguiente, ¿no? Misa para el día de Santo Tomás Apóstol. Vamos a leer el Gloria, y dice así, a ver qué les parece. Alabada la nieve que cae esta mañana, alabada la sombra que proyecta sobre el techo de tejas la chimenea del vecino, alabado también este día gris de octubre que debiera haber sido, según dicen, dorado. Alabado sea el sol invisible que brilla tras las nubes heladas, dándonos luz y dándonos la sombra de la chimenea. Alabado sea Dios, alabado los dioses, lo desconocido, lo que nos imagina y detiene nuestra mano asesina, y aún nos da, en la sombra de la muerte, la vida nuestra de todos los días y el sueño todavía de la buena voluntad y la paz en la tierra. Alabado el fluir y los cambios, la noche y el latido del día. ¿Mm? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Este, Está bien, ¿no? No está nada mal. Fíjense, claro, es una misa, alabado esto y alabado lo otro, pero digamos, esto es una misa, digamos, bastante panteísta, ¿no? Justamente, y toma, a esta figura de este incrédulo, primeramente, ¿eh? Y asimila la figura del incrédulo que después cree finalmente, se supone, y lo asimila a la figura del mismo poeta, ¿no? El poeta es un poco, como este incrédulo Tomás, ¿eh? Sí, Daniel, vos querías decir Sí, algo. ¿qué tal? Buenas tardes. No, sí, en relación a la forma, que, bueno, no sé cómo es en inglés, pero la traducción o la versión es tuya seguramente, ¿no? No esta ¿No? versión, no. Bueno, no, que en relación a la forma, a ver, digamos, una ejaculatoria, es como las florecillas de San Francisco, esto loado sea, alabado sea, Sí, o sí, sea, no es claro. muy original, es una cosa probada, no en la liturgia, porque no aparece tanto en la liturgia, pero sí en la poesía, digamos, de contenido sacro. Así que por ese lado, a mí me parecen buenas las imágenes que ella alaba, digamos, ¿no? Pero la forma es como algo probado, digamos, Sí, ¿no? sí, Es como claro, si claro. yo tomara el comienzo de la Ilíada y hago algo con otras imágenes, pero sé que eso va a funcionar, digamos. Tiene una retórica, digamos,
que no es de ella, quiero decir, ¿no? Exactamente, esto está absolutamente tomado de otra parte, claro, es una estructura sobre la cual ella hace una variación semántica, digamos, ¿no? Claro que sí, pero Detrás fíjate del el tema texto hay este, otro texto, ¿no? detrás del texto y otro texto, y así, ¿viste? Pues son dos espejos enfrentados, pero no nos volvamos locos con eso, ¿viste? Porque fíjate vos, Daniel, lo que decía, ¿viste? Este tema de cuando ella menciona la chimenea del vecino, sobre el techo de tejas, la chimenea del vecino, esa sombra que proyecta la chimenea del vecino, y sigue, ¿no? Alabado el día de octubre, alabado el sol, dándole luz y dándonos la sombra, y ahí vuelve, corta, de la chimenea, ¿viste? No se olvidó que era la chimenea del vecino. Cuando vuelve a hablar de sombra, retoma aquella imagen primera, esa imagen que si vos querés achica un poco el discurso, porque es la chimenea del vecino, pero a mí me parece que al contrario, ¿viste? Le da mucho más impacto, ¿viste? Sostener esa imagen de la chimenea del vecino como una cosa que tiene la misma jerarquía que toda la manifestación de la naturaleza, ¿no es cierto? Porque también es la naturaleza, en definitiva, ¿viste? Es una mujer muy refinadamente sensible, ¿viste? Me parece a mí, ¿no es cierto? Ese era el Gloria, ¿no es cierto? Ahora vamos a leer este que es el el Sanctus, perdón. ¿Eh? Anda por ahí el texto, si ustedes lo buscan, está completo, ¿no? Y dice lo siguiente: tronos y principados, son las categorías angélicas, ¿no? Tronos y principados, todos los dioses, ángeles, semidioses, animales locuaces, oráculos, tormentas de bendición e ira. ¿Qué les parece esta jerarquización que hace? O sea, arrancamos con los santos, los tronos, los principados, qué sé yo, los dioses, ¿viste? Los animales locuaces, ¿viste? Los oráculos, todo, todo eso, ¿viste? Que no es esto, que no es lo cotidiano, ¿no es cierto? Todo esto con lo que nos estamos enfrentando. Bien. Todo aquello que la imaginación ha escrito, concebido con esfuerzo en trances epifánicos, dando un nombre, una forma para dar a la gran soledad un corazón, un sitio. Elevan su canción hacia el silencio, protector, pronunciando con júbilo sus nombres, el nombre múltiple del otro, ese misterio conocido, incognoscible, Sanctus, Osana, Sanctus. Bueno, y acá otra vez a partir de esa forma, tenés acá, en definitiva, da por bueno cualquiera de estas manifestaciones epifánicas que son producto de la imaginación. O sea, no parece una mujer que fuera decididamente, que tuviera fe, en el sentido tradicional en que alguien adopte una religión, ¿no? Digamos, la tiene muy clara, está jugando muy claramente con un cierto distanciamiento de aquello que está, pero lo alaba igual en cuanto producto de la imaginación. Y acá tenés un enganche, un enlace, si uno quiere, con aquella, digamos, teoría de la imaginación que vimos en Wallace Stevens, ¿no es cierto? ¿Mm? La actividad, como es que decía, la realidad es una actividad de la más excelsa imaginación. Está exactamente en línea con lo que ella está diciendo en este texto. Lo que ella en todo caso está alabando y dando por bueno, digamos, y festejando con unos tonos religiosos, es esta imaginación que posibilita todas estas epifanías, ¿no es cierto? Los Eso. animales locuaces seríamos nosotros, digamos. Y seguíamos nosotros. Y yo no tengo problemas, yo me considero un animal locuaz. Somos los zoonfonanta, ¿no? Los animales que hablan. ¿Qué le vamos a hacer? No nos queda otra. Pero sí, y cualquiera, un loro también habla, si vamos al caso, también es locuaz, ¿viste? Este, bueno, ese era el tema de la misa, ¿m? Y lo que vamos a seguir, no estoy siguiendo en orden cronológico su producción, estoy siguiendo, esto que leí es de lo último, ¿no? Pero vamos a ir salteando. A ver qué les parece, a ver por dónde vamos a ir por esta. Acá está, vamos con este, que se llama discurso primordial. Es una manera de traducirlo, podríamos haber traducido
lenguaje primigenio o lengua original, era todo, es todo lo mismo. Esta traducción sí, lamentablemente la hice yo. Bueno, acá vamos. Dice lo siguiente: si entre nosotros subsiste algún tipo de lenguaje de Ur, ¿no? Aquel lenguaje, digamos, míticamente universal, como un pterodáctilo pigmeo escondido en los bosques y que cada tanto avistamos al amanecer sobre los alambres del teléfono, o como un pez prehistórico descubierto en las grutas más profundas del océano, debe tratarse entonces de la exclamación universal, cualquiera sea su sonido, de la triunfante, inquisidora, infantil expresión esto, que muestra y presenta la cosa, cualquier cosa, y que antes de nombrar afirma. Acá está, lo que ella misma decía de aquella cosa que mueve, que lleva al poeta al habla, ¿no es cierto? De aquel impulso primero. Si hay un lenguaje prístino, un lenguaje original, sí hay, no sabemos, ¿no? Si lo hay, no puede tratarse de otra cosa que de la afirmación cruda, como la hace un niño que se asombra ante cualquier cosa. Esto, ¿viste? Incluso hasta tocando, eso mismo, que no está nombrando, sino que está mostrando. Todavía no tiene nombres para eso. Nos quedamos en el esto. Y para ella, en todo caso, o para este tipo de poetas que están en esta línea, este, lo que trata de uno, en todo caso, de expresar es el esto, esta cosa que rompe siempre por primera vez, ¿no es cierto? El asombro ese que aparece siempre por primera vez. Son las noticias, aquellas de las que hablaba William Carlos Williams, ¿no? Que los poemas son noticias, ¿eh? Noticias de lo obvio, en todo caso, pero noticias, ¿no? Y acá está, es la misma línea, ¿no? Esto, si existe ese lenguaje primordial, que es un mito eso del lenguaje primitivo, ¿no es cierto? Después vino la cuestión de Babel y la confusión de lenguas, ¿no? Pero bueno, si existe aquello, es tan elemental como esta afirmación de asombro ante cada fenómeno que va insurgiendo. Esa más o menos es la plantilla de esta mujer. ¿Les gusta en los textos? ¿Cómo estamos? ¿La conocían a ella? Abran un poquito, así de paso me tomo un mate. Sí, yo la conocía, había leído cosas de ella, pero no me habían terminado de entrar, por eso también tenía ganas de ver qué Ajá, seleccionabas y qué nos mostrabas. bien. Sí, no es tan conocida como qué sé yo, como, bueno, como William Carlos Williams. Está ahí pero es una gran poeta que podía haber recibido el premio Nobel tranquilamente, ¿no? Si es que significa algo el premio Nobel, ¿no? Pero es una gran poeta. Bueno, vamos a leer otro texto de la Levertov, este, que se llama La afirmación. Y dice lo siguiente: perdón, como los nadadores que se atreven a tenderse cara al cielo mientras el agua los conduce, como los halcones que reposan en el aire que los sostiene, así aprendería yo a alcanzar la caída libre y flotar en el abrazo profundo del Espíritu Creador, sabiendo que no hay esfuerzo que obtenga esa gracia que lo envuelve todo. Ese es el texto. Nada, flotar en lo que ella llama el espíritu profundo, el espíritu creador, ¿viste? La cuestión así. Ahora, uno no tendría que despistarse con estas denominaciones que son simplemente símbolos, si uno quiere, o metáforas. Decir el espíritu creador, decirlo de esa manera, porque eso nos remite a cierta cuestión que podríamos decir que es mística, pero no, porque, o sea, en el caso de ella, y en el de otros, y en el de tantos, las apelaciones a estas categorías, dice Lucrecia, ahí voy con vos, Lucrecia, ahí te vi que levantaste la mano. Bájala un poquito, así no te acalambras, y ahora te doy entrada. Este,
estas apelaciones, qué sé yo, en este, o si uno dijera Dios, espíritu creador, qué sé yo, la madre tanto, la Pachamama, estas invocaciones, en realidad, lo que hacen es funcionar como figuras del asombro siempre, como figuras del asombro, ¿viste? Hay un momento en que uno ya no tiene más recurso que darle un nombre a eso, y no necesariamente por eso uno se convierte en un místico. A ver, Lucrecia. No, recordaba esto que dijiste hace muy poquitito respecto de los textos teóricos que ella trabajó, porque me da la impresión, sobre todo en este último poema que leíste, que ahí también trata sobre el acto de la creación, sobre el acto creativo. O sea que por ahí te pregunto si no solo en esos textos puramente teóricos está el trabajo sobre la reflexión del arte poético. Es verdad, ¿no? Sí, sí, es una buena pregunta. No es una pregunta, es una buena observación que haces vos, porque es así. O sea, una de las características de todos estos poetas, ella también, ¿no es cierto? Y los otros, es que están hablando siempre, en cada uno de sus envíos, están dando cuenta de cómo lo hacen, ¿no es cierto? Y en ese sentido son más allá de que son hermosos poemas o grandes poemas, son también artes poéticas, ¿eh? Hay pistas de cómo trabajan, o por lo menos de cómo piensan la cuestión. Y acá también la hay, ¿viste? Acá también la hay. En los que leímos antes también, y en los que vamos a leer ahora también. Todo, vos tomás un poema de William Carlos Williams y también el tipo está hablando de la cosa más simple del mundo, pero ahí se transparenta también de cómo está hablando, a la vez de cómo está escribiendo el texto. Y en Wallace Stevens pasa exactamente lo mismo. Y yo creo que en los mejores poemas de cualquier registro algo de eso hay. O sea, eh, una de las cosas, uno de los golpes que tienen los buenos poemas en general, es que nos están contando también cómo se están construyendo, ¿viste? Los buenos poemas, u- digo yo, esto corre por mi cuenta, o sea, los grandes poemas, los poemas que nos conmueven a nosotros, son casi todas artes poéticas también, son casi todas artes poéticas. No es que se limitan a contar una cosa, ¿viste? Sí, hablan de algo, pero siempre están hablando también del oficio, de la poesía o de qué sé yo, de la cosa, ¿no? Bien, bien, Lucrecia, me gustó esa observación. Bueno, y ahora vamos a leer este, que ya o sea, lo vimos en otras circunstancias, pero siempre está bien volver a este poema, porque acá justamente ella va a hablar de estos referentes que yo les nombraba al principio. En este poema va a nombrar específicamente a William Carlos Williams. ¿M? Todos estos nombres que ustedes están escuchando, eh, digo yo, a lo mejor está bueno que le sigan un poco la pista, ¿no? Porque a estos poetas, pues, cuando uno toma un poeta, ese poeta también tiene una constelación de nombres, ¿viste? ¿No? Porque nadie nace de un repollo, ¿viste? Entonces, uno termina no sé si de entenderlo, pero de hacerse cargo de la poética de un poeta también leyendo a la gente que le es afín, ¿no es cierto? Bueno, acá va a hablar de William Carlos Williams, va a hablar de Ezra Pound y va a hablar de Hilda Doolittle también, que eran estos tres referentes, ¿no? Y acá lo que va a expresar en este poema, me adelanto un poco, es esta sensación de orfandad, porque estos tipos eran de una generación anterior, eran más grandes que ellos, esta sensación de orfandad al ver que estos tipos de a poquito van entrando en el silencio, ¿no es cierto? Van dejándole la posta a la generación que viene, ¿no es cierto? E inevitablemente la generación que viene no se siente a la altura de las circunstancias y piensa, bueno, ahora estos viejos se mueren. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Viste? No, no, no estamos a la altura. Estos tipos eran gigantes para ellos. Entonces, uno tiene permanentemente ese sentimiento con respecto, ¿no es cierto?, a lo que hacían otros. Si hoy pienso, por ejemplo, qué sé yo, a ver, digamos.
vamos 30 años para atrás. ¿Qué año era 30 años para atrás? No, un poquito más, vamos 40 años para atrás. Este, y los nombres que había, qué sé yo, estaban vivos, bah, qué sé yo, Juarros, Lamborghini, vamos, podemos empezar a tirar nombres, ¿viste? Y uno, si piensa en esos tipos, les da la sensación de que son seres legendarios. Yo tengo esa sensación. este, y que es imposible, digamos, seguir adelante con cualquier legado, aunque ellos nos hubieran puesto los papeles en la mano, ¿viste? Uno no está de ninguna manera a la altura de las circunstancias. Pero la vida piensa otra cosa, ¿viste? Entonces aquellos tipos no están más y los que estamos ahora, bueno, somos esto, qué sé yo, ¿viste? Eso es lo que transmite este poema, de alguna manera. Vamos a ver. ¿M? Lo que dice. El texto se llama Septiembre de 1961. Ninguno de ellos había muerto todavía, pero todos estaban ya un poco retirados por enfermedades, por cuestiones, ¿no? Y dice, este es el año en que los viejos grandiosos, nos dejan solos en el camino. El camino conduce hacia el mar. Tenemos las palabras en los bolsillos, oscuras instrucciones. Los viejos se llevaron la luz de sus presencias. La vemos alejarse por la ladera de la colina. No están muriendo, sino que se retiran a una intimidad colmada de dolor, aprendiendo a vivir sin palabras. Ellos estaban enfermos, ya muy disminuidos, viejos. Estos tipos que habían sido los paladines de la palabra estaban entrando en el silencio, estaban aprendiendo a vivir sin palabras, ya no podían más con el asunto. Bien. Y acá empieza, ella va a poner las iniciales EP, ¿no? Ezra Pound, y pone un textual, es como morir, dijo Ezra Pound, este tema de, ¿no? William dice, no puedo describirte lo que me ha sucedido. Ella se carteaba con William, ¿no? William estaba paralítico, no podía hablar prácticamente, entonces no puedo describirte lo que me ha sucedido. HD, que es Hilda Doolittle, incapaz de hablar. La oscuridad se enrosca en el viento, las estrellas son pequeñas, el horizonte se corona con el confuso resplandor urbano. Nos dijeron que el camino conduce hacia el mar y dejaron el lenguaje en nuestras manos. ¿M? Sigue el texto, ¿eh? Paro acá. Nos dijeron, o sea, recibimos de ellos oscuras instrucciones. Nos dijeron que el camino conduce hacia el mar y listo, y no mucho más. Y dejaron el lenguaje en nuestras manos. ¿M? A mí me parece un texto muy potente, porque fuera de estos nombres, pensemos cada uno de nosotros como, digamos, este, como que estamos en este oficio, pensemos en nuestros propios viejos grandiosos, ¿no? ¿Y cómo nos sentimos ante eso? Teniendo que ejercer, haciendo lo mismo que hacía Borges, por ejemplo, o haciendo lo mismo que hacía, qué sé yo, lo que ustedes quieran, la Pizarnik, Olga Orozco, no sé, Lamborghini. este, ¿No se sienten un poco truchos? Con todo cariño dicho, ¿no? Pues yo sí, yo me siento no un poco, me siento muy trucho con respecto a eso. Y sin embargo, ¿qué voy a hacer? A ver, Daniel, ¿vos querías Sí, decir algo? sí, no, yo entiendo lo que decís y porque uno tiene admiración por los que lo preceden, pero esto es una época donde el poetizar es algo muy necesario y yo me imagino esas personas en esta época y me parece imposible que ellos poeticen en esta época, porque yo no es que crea que el tema de los cambios vertiginosos, ni que me admire de lo que de esta época, ni de la velocidad, ni no creo en nada de eso, pero sí me parece que cada época necesita su poesía, ¿viste? Eso es una especie de cuestión que te da mucha esperanza, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, yo admiro muchísimo a Juarros, a Lamborghini también, pero no sé qué dirían en esta época. Me parece que hay una necesidad enorme de poetizar de otra manera. Ahora, la cuestión es si uno encuentra, no sé si hay oscuras instrucciones, digamos, la cuestión es si uno encuentra el camino ahora. Eh,
Yo al contrario, creo que las generaciones pasadas estarían muy perplejas en esta época, porque hay un Sí, montón de condiciones que tenían que ahora no están más. Creo que hay una necesidad de poetizar que por ahí no se puede cumplir, digamos, pero eso es otra cuestión, digamos, ¿no? Son circunstancias presentes que no existían hace 40 años, ¿no? Y me parece que la poesía y en general la escritura está muy golpeada por eso. Por supuesto, por la tecnología, por todo lo que sabemos, ¿no? sí, Lo digo sí. esperanzadamente, ¿eh? No, Esperanzadamente. bueno, te agradezco mucho porque, viste, está bien, una visión esperanzada de la cosa, viste. Eh, Yo no, sí, digo, pero más allá, claro, obviamente, o sea, si vos traes a uno de esos monstruos, lo traes ahora, bah, qué sé yo, no sé qué podría pasar o cómo ellos darían cuenta de la situación actual. Pero digo, más allá de la circunstancia, ¿no es cierto? Objetiva, este, cuando vos lees, digamos, para ponerme en el plano del poema mismo, ¿no es cierto? Leyendo a William Carlos Williams a Ponzi y a otros que no nombran, que podría haberlos nombrado, que es Wallace Stevens, por ejemplo, este, vos decís, no se puede escribir así, de esa manera, pero ya ni siquiera por una cuestión. Lo que hicieron estos tipos con el lenguaje, este, es como que lo desfondaron, ¿viste? De alguna forma, ¿viste? Y quedaron muy pocas cosas. A ver, María. Sí, como me da la sensación, vos dijiste como de una orfandad, como que uno también al leer lo escrito por otro y verse en el poema que escribió otro, ¿no? Como que a veces uno escribe porque le sale o necesita, pero cuando hay un poema que dice lo que uno siente y sentir ese cobijo, digamos, ¿no? De que ya hay alguien que lo dijo de una manera maravillosa, ahí me parece que es la orfandad de quién va a decir esto ahora de esta manera, ¿no? Sí, claro. Esto que, que es necesario que sea dicho, además, ¿no? Como Sí, sí, una... por supuesto. O sea, en resumen, cuando aparece un poema que es impresionante y está tan bien escrito, nunca es de uno, siempre es de otro. ¿Viste? Es un poco la sensación es esa, ¿no? Pero está bien lo que dice acá Daniel y lo que vos decís también, en el sentido de que eh, de cualquier manera, y plantear esto así, sí, es evocativo, es nostálgico, pero la cosa sigue y sigue y sigue y uno está ahora y ya está, o sea, no, contra eso no hay nada que hacerle, ¿viste? Entonces, bueno, serán ahora algunos de los que estamos acá o de los que están allá o de allá, serán los futuros viejos grandiosos que cantarán otros en todo caso, pero vivirlo uno, a uno le pasa desapercibido eso. Entonces, bueno, está bien. Vamos con otro texto. Ah, no, sigue, ¿no? Entonces, nos dijeron que el camino conduce a San Mar y dejaron el lenguaje en nuestras manos. Oímos nuestros pasos cada vez que un camión pasó relampagueando y se fue, dejándonos de nuevo en el silencio. No se puede llegar al mar por este camino interminable hacia el mar, a menos que uno finalmente se desvíe. Ahí está, ¿viste? Siguiendo estrictamente el camino no vas o sea, si no te desvías, acá tenés que traicionar. Es lo que decía Daniel en todo caso, ¿viste? Acá viene la otra, o sea, hay que poetizar desde ahora, tenés que desviarte, inevitablemente, ¿no? A menos que uno se desvíe a donde iba, eh, eso parece, y siga al búho que planea en silencio, inclinado sobre él, hacia atrás y hacia adelante, y se pierde en los bosques profundos. Pero para nosotros se despliega el camino. Consideramos las palabras en nuestros bolsillos, nos preguntamos cómo haremos sin ellos, y no nos detenemos. Sabemos que queda mucho por delante, ¿no? A veces nos parece que el viento de la noche trae aromas de mar, porque eso también pasa, ¿viste? Y bueno, por ahí no estamos tan lejos del mar, y al final igual terminamos llegando, ¿viste? Y al final era ese el camino. Pero eh, está bien no darse mucha cuenta, ¿no es cierto? Quedarse con eso, bueno, me parece, qué sé yo, ¿viste? Hasta ahí. Me parece un texto hermoso, ¿no es cierto? Un texto que más allá de cualquier consideración, es un lindo texto.
y es muy, suena muy sincero, ¿viste? En su homenaje a esta gente, ¿no? Me parece a mí, más allá de todo eso. Y es muy evocador, a mí siempre me conmueve este texto de alguna forma, porque inevitablemente uno piensa en sus propios referentes, ¿no? Y en sus propias cuestiones. Y tiene esa cuestión universal. Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, digamos, ¿viste? Tampoco es que vamos a develar lo que es la poesía, ni mucho menos, ¿viste? Sino que vamos a leer este, que también hicimos alguna vez, y que se llama El Secreto, ¿no? Y vamos a ver de qué secreto habla, ¿no? Dice así: dos chicas descubren el secreto de la vida en el inesperado verso de un poema. Bien. Yo, que no conozco el secreto, escribí ese verso. Ellas me contaron, a través de un tercero, que lo descubrieron, pero no en qué poema ni qué verso era. Fíjense qué interesante la cuestión, ¿eh? Dos pibas cualquiera, dos estudiantes, descubrieron el secreto de la vida en un verso que ella misma había escrito, que ella que no conoce el secreto, ¿no? Esto pasa, esto pasa, ¿no? Ella que no conoce el secreto había escrito ese verso. Pero además las chicas se olvidaron, ¿no? ¿En qué verso era, no? Sigamos. Pero no en qué poema ni en qué verso era. No hay dudas de que ahora, pasado una semana, olvidaron el secreto, el verso y el nombre del poema. Yo las amo por haber encontrado lo que yo no puedo encontrar, y por amarme a mí que escribí el verso, y por olvidarlo, de modo que hasta que la muerte las alcance, tal vez vuelvan a descubrir el secreto 1000 veces en otros versos, en otros hechos, y las amo por desear conocerlo, por asumir que tal secreto existe. Sí, sobre todo por eso. Es extraordinario. ¿Mm? Es extraordinario. Igual, ya ven, no nos enteramos cuál es el secreto de la vida, ni mucho menos, ¿viste? Ni siquiera sabemos si hay un secreto. Pero estas chicas asumían que sí, que tal secreto existía, ¿viste? Eso las pone en una carrera y en una perspectiva, ¿viste? Y a mí me parece un texto maravilloso, ¿eh? Y es un texto muy simple, además, ¿viste? Que no tiene ningún hermetismo. Este, y no nos está hablando prácticamente de nada, ¿eh? ¿Viste? Hasta si uno quiere puede ser una situación anecdótica. Y sin embargo no es anecdótico. Esto apunta, acá hay una noticia, ¿ven? Lo que yo les decía con los textos de William Carlos Williams. Acá hay una noticia. ¿Y qué es una noticia cuando uno la recibe a través de un poema? Es enterarse de algo que uno ya sabía, ¿viste? Pero hasta que no lo volvió a leer en el poema no se acordaba que lo sabía, ¿viste? Y entonces ahí se produce la revelación. No te da nada nuevo, ¿viste? Te abre algo que vos ya tenías en todo caso. Y eso es, qué sé yo, en mi caso, bueno, para mí es muy satisfactorio, ¿no? Bueno, ahí el secreto de la vida que descubrieron estas chicas. ¿Qué les pareció? A ver, abran un poquito. ¿Eh? Ese lo había leído, me gusta. Sí, ese lo habíamos hecho alguna vez, ¿no? Y bueno, ahí está. Esto está escrito, obviamente, si ustedes leen en inglés esto, pero no hay obligación tampoco de leerlo en inglés ni de saber idiomas, ¿viste? No nos impide nada, pero si uno hace el esfuerzo, aunque no sepa demasiado, y ir confrontando con una traducción para no perderse, tratar de escuchar la cadencia, ¿no es cierto? Esta cuestión, yo no diría música, pero digamos la respiración, ¿no es cierto? Los acentos que usa, el ritmo, básicamente. ¿M? Que es muy, muy acusado y muy encantado. Ella parte por ahí los versos de una manera que es rara gráficamente, ¿no? Pero tiene que ver todo esto con este tema de que la forma va acompañando al contenido, o que el contenido, digamos, en todo caso, va generando su propia forma. Esto es muy caprichoso también, ¿viste? Todas estas teorías uno no las tendría que tomar al pie de la letra, son la manera en que la siente cada poeta. ¿Viste? Y bueno, cada poeta tiene su berretín y tiene
manera de hacer las cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, para ver si no me olvido nada, un momentito. Isaías, Sí, em, al escucharlo y no poder seguirlo por escrito, es solo un recuerdo, ¿no? Pero cuando vos lo ibas leyendo, parecía que tenía un algo cíclico el poema en su forma. sí, puede ser, sí. Pero qué pasa que, viste, son traducciones, mucho no podemos sacar, viste, en cuanto a lo formal de acá, viste. Estas últimas traducciones que las hice yo traté de seguir más o menos, en la medida de mis limitaciones. Obviamente, imagínense que soy yo traduciendo, a un gigante, o sea, es difícil, o sea, que yo No, porque pueda en esa cosa, interpretar. en esa cosa cíclica es como que un poco te remede también a ese misterio de la vida y después el misterio Sí, del sí, yo cierre traté también. de ir siguiéndola, en un sentido, en el sentido de esta, en cómo ella va planteando el asombro. Por ejemplo, ese juego, con la chimenea y la sombra, y bueno, ese tipo de cosas, ¿viste? Pero bueno, hay que tratar de leer a esta gente en el original, pero no hace falta tampoco, o sea, ¿viste? Si no sabemos inglés, no vamos a ponernos a aprender ahora, no importa, pero estas mismas cosas, estas consideraciones de respiración, de ritmo, de forma orgánica, o de verso libre, o de forma no reutilizable, se pueden perfectamente rastrear en poetas en nuestro idioma, que ahí lo vamos a ver claramente. Insisto con Lamborghini, por ejemplo, ¿m? este, que es un tipo que hacía esto mismo, de sabotear, digamos, de sabotear la partitura del texto para poner en valor incluso textos anteriores que él tomaba y hacía variaciones, ¿no es cierto? Y son textos, nuevos, digamos, y muy potentes, a través de la cuestión de los acentos, de la partición de los versos, etcétera, etcétera, etcétera. Él, escribió Lamborghini, digo, hacía una poesía de tipo orgánica en este sentido, en el que cada cadencia modificaba la anterior. Es un trabajo muy, no es que le salían así de primera, es un trabajo muy minucioso que él hacía con el lenguaje, ¿no es cierto? Tenemos acá presente, al hijo de Gustavo Aguirre, por ejemplo, y la poesía de tu viejo, también uno la puede tomar, con estos parámetros. Eran más o menos de la misma época, y había esto que estaba en el aire, ¿viste? Tipos que no se conformaban simplemente, y como O'Bailey también, si vos querés, que no se conformaban, con este tema del verso libre, en el que cada cláusula decía una cosita y después por acumulado, ¿no? Este era de otra estructura, ¿viste? Era otra estructura. O sea, por eso no hace falta ir a aprender inglés para ver esto. Esto lo vemos en cualquier poética de nuestro propio idioma. Entonces, la idea es un poco eso, ¿viste? Yo quería volver un poco a la poesía, para hablar, ¿viste? A mí últimamente ya me cansó un poco este tema de teorizar sobre la poesía, ¿viste? Porque al final terminamos hablando de cualquier otra cosa y por ahí nos perdemos este último poema que leímos, ¿viste? Porque sí, sabe, un montón de teoría, ¿viste? Pero la parte sensible de la trompada no te llega, ¿viste? Pues, entonces, ¿viste? No hay que hablar tanto por ahí de la teoría, sí, cada uno tiene su manera de hacer las cosas, ¿viste? Y nos puede servir en todo caso las teorías de los poetas para iluminarnos algunas cuestiones propias, pero no mucho más que eso, porque cada uno, insisto, acá no hay, esto no es una ciencia, pero ni de lejos es una ciencia. Entonces, cada tipo que escribe teóricamente sobre la poesía, en realidad lo que está haciendo es escribir teóricamente sobre su propia poesía o sobre su propia manera de hacer las cosas, me parece a mí. ¿M? Bueno, pero esta era Denise Levertov, una mujer que a mí me resulta encantadora, ¿eh? Mm. De- También es muy, digamos, me resulta muy cercana por su actitud en la vida en general, ¿viste? Por estas inquietudes, ¿viste? Con ciertas causas que ella militó en todo caso, ¿viste? Estos movimientos que iba y venía, ¿viste? Eso me encanta. Y los grandes poemas que dejó, ¿viste? Esto es una pequeña muestra. Bueno, pero ahí andan, este. Hay una poeta argentina que tiene, me parece que no lo sigue más, ¿no? Pero ahí está el blog dando vueltas,
que se llama Sandra Toro, que tiene un blog Sí. que se llama Denise Levertov en español, creo que se llama, o en castellano. Búsquenlo por ahí, porque hay cientos de traducciones que ella hizo de poemas de Levertov, muy bien traducidas. Ahí pueden encontrar muchísimas cosas. Así que bueno, esto sería todo, ¿eh? Si no quieren agregarme ninguna cosita. ¿Les gustó, Denise Levertov? Sí, mucho, Bueno, mucho. perfecto. Es un tipo de poesía interesante. Bueno, y nos veremos en todo caso dentro de 2 domingos, y las conexiones tecnológicas así lo permiten. Hoy casi la cancelo, ¿viste? Porque hace como 20 horas que estábamos sin internet, ¿viste? Y se complicaba bastante y vino ahora a último momento, así que veremos qué pasa. Bueno, gracias. Bueno, Nos gracias vemos. a vos. Después subo el Nos video por vemos. ahí para el que lo quiera ver. Bueno, Gracias. gracias. Muchas Bien. gracias. Chao. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Chau, Gracias. chau.